El secreto que me llevé a la tumba, o eso creí. Nunca pensé que iba a contar esto. Durante años me repetí que debía quedarme en silencio. Que había cosas que simplemente no se dicen. Que hay secretos que no pertenecen al mundo, porque cuando salen a la luz, lo cambian todo. Pero hoy, ya no puedo callar. Si estás escuchando esto, es porque algo salió mal, o tal vez, porque ya es demasiado tarde para detener lo que viene. Mi nombre no importa. No todavía. Lo único que necesitas saber es esto. Yo fui el amante secreto de Jenny Rivera. Y ella nunca murió. Han pasado más de 10 años desde aquel día que el mundo entero recuerda como una tragedia. El día en que dijeron que su avión se desplomó. El día en que millones lloraron. El día en que todos creyeron que ella se había ido para siempre. Yo también lloré. Pero no por la razón que crees. Porque yo sabía algo que nadie más sabía. Sabía que esa no era la verdad. Y aún así, guardé silencio. Cobardía, tal vez. Miedo, definitivamente. Pero todo cambió hace 3 semanas. El 3 de marzo del 2026, a las 2:17 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Un mensaje. Solo una línea. Pensaste que me había ido, pero pronto entenderás por qué tuve que desaparecer. Sentí como la sangre se me heló. Porque reconocí esas palabras. Reconocí esa forma de escribir. Reconocí su voz, incluso en texto. Era ella. No podía ser, pero lo era. Jenny. Antes de que pienses que estoy loco, déjame llevarte al inicio. A mucho antes del accidente. A cuando todo comenzó. A cuando cruzamos esa línea que nunca debimos cruzar. La primera vez que la vi no fue en un escenario. No fue rodeada de luces ni de fans gritando su nombre. Fue en un lugar mucho más simple, y mucho más peligroso. Un estudio privado en Los Ángeles. Era tarde. Casi medianoche. Yo trabajaba ahí, en producción. Nada importante. Solo alguien más detrás de cámaras. Ella llegó sin avisar. Sin guardaespaldas. Sin prensa. Sin su equipo. Solo ella. Recuerdo que llevaba una sudadera negra, el cabello recogido y una mirada, cansada. Pero incluso así, había algo en ella. Algo que no se puede explicar. Una presencia. Una energía que llenaba todo el lugar. ¿Tú eres el ingeniero? Me preguntó. Negué con la cabeza. No, pero puedo ayudarte. Sonrió. Y en ese momento, todo cambió. No fue amor a primera vista. Fue peor. Fue una conexión lenta, inevitable, peligrosa. Las primeras semanas solo hablábamos. Después de sus grabaciones. Después de que todos se iban. Se quedaba conmigo. A veces horas. A veces hasta el amanecer. Hablábamos de todo. De su vida. De su dolor. De lo que la gente creía que era, y de lo que realmente era. La gente piensa que soy fuerte todo el tiempo, me dijo una noche. Pero no tienen idea de lo cansada que estoy. Esa noche fue la primera vez que lloró frente a mí. Y fue también la primera vez que entendí, que ella no era solo una estrella. Era una mujer atrapada. Y yo, me convertí en su escape. Lo que empezó como conversaciones, se volvió algo más. Una mirada. Un roce. Un silencio que decía todo. Hasta que una noche, pasó. No lo planeamos. No lo buscamos. Pero tampoco lo evitamos. Y desde ese momento, ya no hubo regreso. Sabíamos que estaba mal. Sabíamos que si alguien lo descubría, sería un escándalo. Pero también sabíamos algo más.
que lo que teníamos era real. Y eso lo hacía aún más peligroso. Durante meses vivimos en secreto. Mensajes ocultos. Encuentros a escondidas. Hoteles bajo nombres falsos. Era una doble vida. Para el mundo, ella era Jenny Rivera, la diva, la intocable. Para mí, era solo ella. Vulnerable. Humana. Real. Pero había algo que siempre me inquietaba. Algo que nunca cuadraba. A veces desaparecía. Días enteros. Sin responder. Sin avisar. Y cuando regresaba, era diferente. Más fría. Más distante. Como si cargara algo que no podía decir. Hasta que una noche, me lo confesó. Hay cosas que no sabes de mí, me dijo. Y tal vez nunca las entiendas. Entonces dime, le respondí. Se quedó en silencio. Y luego dijo algo que jamás olvidé. Si algún día desaparezco, no creas lo que digan. En ese momento pensé que era una metáfora. Una forma de hablar. Nunca imaginé que era una advertencia. El día del accidente, todo se sintió extraño. Demasiado extraño. No hubo despedida. No hubo mensaje. Nada. Solo, silencio. Y luego, la noticia. El avión. La caída. La muerte. El mundo entero en shock. Y yo, destruido. Pero en el fondo, había algo que no encajaba. Algo que me decía que esto no era el final. Y tenía razón. Porque 3 días después, recibí una carta. Sin remitente. Sin explicación. Solo una frase. Confía en mí. Y dentro, un objeto que aún conservo hasta hoy. Un anillo. El mismo que ella usaba, cuando estaba conmigo. Ese fue el momento en que supe la verdad. Ella no había muerto. Había desaparecido. Y ahora, en 2026, ha vuelto a contactarme. Pero no es un simple mensaje. No es nostalgia. No es amor. Es una advertencia. Porque lo que está por pasar, no solo tiene que ver con ella. Tiene que ver con todos. Y si decides quedarte hasta el final de esta historia, vas a entender por qué nunca debí contar esto. Porque hay cosas que no quieren ser descubiertas. Y yo acabo de abrir esa puerta. La noche en que todo empezó. Hay noches que parecen normales. Hasta que te das cuenta de que, en realidad, fueron el inicio de todo. Esa noche, fue una de esas. Si pudiera regresar en el tiempo, tal vez habría tomado otra decisión. Tal vez habría salido de ese estudio más temprano. Tal vez habría ignorado esa llamada. Pero no lo hice. Y por eso, estoy aquí. Contándolo todo. Era un jueves. Lo recuerdo porque los jueves eran los días más tranquilos en el estudio. Poca gente, pocas sesiones, casi siempre terminábamos temprano. Pero esa noche algo era distinto. Había una tensión rara en el ambiente. Como si algo estuviera a punto de pasar. Yo estaba solo, revisando unas pistas en la consola, cuando escuché la puerta abrirse. No era raro, pero la forma en que se abrió sí lo fue. Lenta. Casi silenciosa. Como si quien entrara no quisiera ser visto. Levanté la mirada, y ahí estaba ella. Sin avisar. Sin su equipo. Sin su mundo. Solo ella. Jenny. ¿Está ocupado? Preguntó, cerrando la puerta detrás de ella. Negué con la cabeza. No, para nada. Se quedó mirándome unos segundos. Como si estuviera evaluando algo. Como si estuviera decidiendo si podía confiar en mí.
Luego caminó hacia adentro. Se quitó la sudadera. Y la dejó caer sobre una silla. Necesito grabar algo, dijo, pero no es para nadie más. Esa frase debió haberme alertado. Debí haber preguntado más. Debí haberme alejado. Pero en lugar de eso, asentí. Claro, dime qué necesitas. Esa noche no fue como cualquier otra grabación. No había productores. No había managers. No había presión. Solo una canción, que nunca salió. Una canción que nadie ha escuchado. Y que probablemente nunca escuchará. Porque no era para el público. Era para ella. Cuando empezó a cantar, algo cambió. No era la voz que el mundo conocía. No era la artista fuerte, poderosa, inquebrantable. Era otra versión de ella. Más rota. Más real. Más peligrosa. Porque esa voz venía de un lugar que no estaba destinado a ser escuchado. Terminó la canción, y el silencio fue pesado. De esos silencios que no sabes cómo romper. ¿Qué te pareció? Preguntó. Pero no lo dijo como una artista buscando aprobación. Lo dijo como una mujer, buscando ser entendida. Se siente diferente, respondí. Como si no quisieras que nadie más la escuchara. Sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Porque no quiero. Se sentó frente a mí. Cerca. Demasiado cerca. ¿Alguna vez has tenido algo que no puedes mostrarle al mundo? Me preguntó. No respondí de inmediato. Porque sabía que esa no era una pregunta casual. Era una puerta. Y si respondía, iba a cruzarla. Sí, dije finalmente. Asintió. Entonces sabes lo que se siente vivir dos vidas. Esa fue la primera vez que me habló de la otra parte. No dio detalles. No explicó todo. Pero dejó pistas. Pequeñas cosas que en ese momento no entendí, pero que ahora tienen demasiado sentido. Hay decisiones que no tomas por querer, dijo. Las tomas porque no tienes opción. ¿Qué quieres decir? Me miró fijamente. Y por un momento, vi miedo en sus ojos. No el miedo de una artista. El miedo de alguien que sabe demasiado. Quiero decir que hay gente que no te deja salir tan fácil. No pregunté más. Y eso fue otro error. Porque en ese momento, aún podía haberme ido. Aún podía haber fingido que no escuché nada. Pero no lo hice. Porque ya estaba demasiado dentro. Pasaron las horas. Seguimos hablando. Ya no como desconocidos. Ya no como artista y productor. Sino como dos personas, compartiendo algo que no podían decirle a nadie más. Y entonces, pasó. Ese momento. Ese instante que lo cambia todo. Ella se levantó. Se acercó a mí. Y sin decir una sola palabra, me besó. No fue un beso impulsivo. No fue un error. Fue una decisión. Una línea cruzada. Un punto sin retorno. Y lo peor es que ninguno de los dos intentó detenerlo. Después de eso, todo se volvió más intenso. Más rápido. Más secreto. Como si supiéramos que el tiempo era limitado. Como si algo estuviera contando hacia atrás. Pero lo más extraño, no era la relación. Era todo lo que la rodeaba. Había noches en las que ella llegaba, diferente. Más tensa. Más alerta. Revisaba su teléfono constantemente. Miraba hacia la puerta, como esperando que alguien entrara. ¿Todo bien? Le pregunté una vez. Sí, solo estoy cansada. Pero no era cansancio. Era otra cosa.
Algo más profundo. Algo que no quería decir. Una noche, mientras estábamos en un hotel, su teléfono sonó. No contestó. Pero vi el nombre. No lo voy a repetir. Pero sí puedo decirte esto. No era alguien del medio. No era familia. No era nadie que debería estar en su vida. Y cuando vio que lo había leído, se puso pálida. No debiste ver eso, me dijo. ¿Quién es? Silencio. Jenny, ¿quién es? Me miró. Y por primera vez, no vi a la mujer que conocía. Vi a alguien, atrapado. Alguien que no puedes conocer. Esa noche no volvió a ser la misma. Y yo tampoco. Porque entendí algo que hasta ese momento había ignorado. Esto no era solo una relación secreta. Era algo mucho más grande. Mucho más oscuro. Y yo, estaba dentro. Días después, intenté alejarme. No por falta de sentimiento. Sino por instinto. Algo dentro de mí decía que esto no iba a terminar bien. No puedo seguir con esto, le dije. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró. Como si ya supiera que esto iba a pasar. Lo entiendo, dijo. Pero había algo en su voz. Algo que no era aceptación. Era resignación. Se levantó. Tomó su bolsa. Y antes de salir, se detuvo en la puerta. Si te vas ahora, aún estás a tiempo. ¿A tiempo de qué? No respondió. Solo dijo. De no enterarte de la verdad. Y se fue. Ese debió ser el final. Debí haberla dejado ir. Debí haber cerrado esa puerta para siempre. Pero no lo hice. Porque 2 días después. Volvió. Y esta vez. No venía sola. Y lo que Amor pasó esa prohibido noche entre sombras. Fue el inicio Hay del momentos en la verdadero vida problema. donde Sabes. Sin necesidad de pruebas. Que acabas de cruzar a un lugar del que no hay salida. Esa noche. Fue exactamente eso. El punto donde todo dejó de ser un secreto romántico. Y se convirtió en algo peligroso. Cuando volvió, no venía sola. Lo supe desde antes de abrir la puerta. Esa sensación en el pecho. Ese silencio extraño en el pasillo. Como si el aire mismo estuviera advirtiéndome. Abrí. Y ahí estaba ella. Pero no era la misma. Ya no era la mujer relajada, vulnerable, la que conocía en las madrugadas. No. Esta vez, estaba tensa. Fría. Controlada. Y detrás de ella. Un hombre. No lo había visto antes. Pero había algo en el que imponía. No por su apariencia. Sino por la forma en que observaba todo. Como si cada detalle fuera información. Como si nada se le escapara. Él viene conmigo, dijo ella. Sin explicaciones. Sin preguntas. Solo eso. No me gustó. Desde el primer segundo. Pero tampoco dije nada. Porque la forma en que ella me miró fue suficiente para entender que no debía hacerlo. Entraron. El hombre no habló. No se presentó. No hizo absolutamente nada. Excepto observar. Cada movimiento. Cada palabra. Cada silencio. Necesito grabar otra vez, dijo ella. Asentí. Pero mi atención no estaba en la música. Estaba en él. En cómo se movía. En cómo no dejaba de mirarme. La sesión fue rara. Tensa. Cortada. Ella cometía errores, algo que nunca pasaba. Se detenía a mitad de la canción. Respiraba profundo.
como si algo la estuviera presionando. ¿Quieres parar? Le pregunté. No, respondió rápido. Tenemos que terminar. Tenemos. No, quiero. No, necesito. Tenemos. Eso me hizo entender algo. Ella no estaba ahí por decisión propia. Después de un rato, el hombre habló por primera vez. Ya es suficiente. Su voz era baja, pero firme. No gritaba. No amenazaba. No necesitaba hacerlo. Aún no termino, dijo ella. Ya es suficiente, repitió. Y ahí, lo vi. Ese momento. Ese pequeño gesto que lo cambió todo. Ella bajó la mirada. Y se quedó en silencio. Nunca la había visto así. Nunca. Danos un momento, le dijo ella, mirándome. El hombre dudó, pero salió del cuarto. Cerró la puerta. Y por primera vez en toda la noche, estábamos solos otra vez. Pero algo había cambiado. Y los dos lo sabíamos. ¿Quién es? Pregunté. No tenía sentido seguir fingiendo. Ella no respondió de inmediato. Caminó por el cuarto. Se pasó las manos por el cabello. Respiró profundo. Y luego me miró. No estás listo para esa respuesta. Entonces hazme estarlo. Silencio. Largo. Pesado. Hay cosas, dijo finalmente, que no son lo que parecen. Eso ya lo sé. No, no lo sabes. Su voz temblaba. Pero no de debilidad. Depresión. Tú crees que me conoces, continuó. Pero solo conoces la parte que puedo mostrar. Entonces muéstrame la otra. Negó con la cabeza. Si lo hago, ya no hay vuelta atrás. Ese fue el momento. El instante exacto donde todo pudo terminar. Pero también, donde decidí quedarme. No me voy a ir, le dije. Sus ojos se llenaron de algo que no supe identificar. ¿Alivio? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Tal vez, todo al mismo tiempo. Entonces escucha bien, dijo. Porque después de esto, ya no vas a poder salir. Se acercó. Muy cerca. Como si alguien pudiera escuchar. Como si incluso las paredes no fueran seguras. No todo lo que pasó ese día fue un accidente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué día? Me miró fijamente. El día que todo el mundo cree que fue el final. Sentí un escalofrío. Porque en ese momento, aún no había pasado. ¿De qué estás hablando? De lo que viene. No entendía nada. Pero algo dentro de mí ya empezaba a armar las piezas. Hay gente, continuó, que controla más de lo que imaginas. No solo dinero. No solo fama. Personas. Decisiones. Destinos. ¿Estás en problemas? No respondió. Pero su silencio fue suficiente. Ese hombre es parte de eso. ¿De qué exactamente? Se quedó callada. Y luego dijo algo que, hasta hoy, me sigue persiguiendo. De lo que me va a obligar a desaparecer. Sentí que el mundo se movía. ¿Desaparecer? No ahora, pero pronto. ¿Por qué? Porque ya no soy útil como quieren. Eso no tenía sentido. Eres una de las artistas más grandes. Exacto, interrumpió. Y por eso ya no encajo. Antes de que pudiera responder. La puerta se abrió. El hombre volvió. Nos vamos. Sin discusión.
Sin opciones. Ella tomó su bolsa. Pero antes de salir, me miró. Y en esa mirada, había algo más que nunca había visto. Urgencia. No digas nada, susurró. Y si algún día escuchas algo sobre mí, no lo creas. Y se fue. Esa noche no dormí. No podía. Todo lo que dijo, todo lo que insinuó, no tenía sentido. Pero al mismo tiempo, explicaba demasiado. Intenté llamarla. No respondió. Mensajes. Nada. Días. Silencio total. Hasta que una semana después, volvió. Pero esta vez, no al estudio, sino a mi vida. Y lo que me dijo, fue aún peor. Porque ahí fue cuando entendí que esto no era solo una historia de amor. Era una cuenta regresiva. Y el final ya estaba escrito. La caída, y el supuesto final. Hay días que el mundo entero recuerda. Pero por razones equivocadas. Ese día. El día que todos conocen. No fue una tragedia. Fue un montaje. Y yo, lo entendí demasiado tarde. Después de aquella noche en el estudio, desapareció. No contestaba. No respondía mensajes. No había rastro de ella, al menos no para mí. Pero para el mundo. Todo parecía normal. Presentaciones. Entrevistas. Apariciones públicas. Como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera dicho que iba a desaparecer. Empecé a pensar que tal vez lo había imaginado. Que todo había sido exagerado. Que quizás solo estaba pasando por algo, y ya. Pero en el fondo, sabía que no. Porque había algo que no cuadraba. Siempre. Hasta que una semana después, recibí un mensaje. No era de su número. No era un contacto guardado. Solo decía: Hotel de siempre. Última vez. Mi corazón se aceleró. Porque entendí lo que significaba. Última vez. Llegué antes que ella. El lugar estaba en silencio. Ese tipo de silencio incómodo. Que no se siente natural. Esperé. 5 minutos. 10. 15. Y entonces, la puerta se abrió. Era ella. Pero no era la misma. Su mirada ya no era la de antes. No había calidez. No había cercanía. Solo decisión. ¿Viniste?, dijo. Claro que vine, respondí. ¿Qué está pasando? Cerró la puerta. Se recargó en ella unos segundos. Como si necesitara fuerza para lo que iba a decir. No tenemos mucho tiempo. Esa frase. Otra vez. ¿Tiempo para qué? No respondió directamente. Caminó hacia la mesa. Dejó algo sobre ella. Un sobre. Grueso. Sellado. Escúchame bien, dijo. Porque no lo voy a repetir. Mi cuerpo se tensó. Lo que va a pasar mañana no es lo que parece. Sentí un golpe en el pecho. ¿Mañana? Asintió. Va a salir en todas las noticias. En todos lados. Todo el mundo va a hablar de eso. Mi mente empezó a correr. ¿De qué estás hablando? Silencio. Y luego, de mi muerte. El mundo se detuvo. Literalmente. No digas eso. Es la verdad. No, no, esto no es un juego. No es un juego. Respondió,
elevando la voz por primera vez. Es la única forma. Nunca la había visto así. Nunca. ¿La única forma de qué? Respiró profundo. Y dijo. De salir. No entendía. Pero al mismo tiempo. Empezaba a entender demasiado. Ese hombre. No solo él. Entonces, ¿quién? Negó con la cabeza. Mientras menos sepas, mejor. Ya estoy dentro. Le dije. Ya sé que algo no está bien. Me miró. Y lo que dijo después fue como una sentencia. No tienes idea de qué tan dentro estás. Silencio. Pesado. Oscuro. Mañana, continuó. Voy a subir a un avión. Pero no voy a llegar. Sentí que me faltaba el aire. No puedes hacer eso. No tengo opción. Siempre hay opción. Negó. No en este caso. Se acercó. Tomó mi mano. Y por primera vez en toda la noche, volví a ver a la mujer que conocía. La real. Necesito que confíes en mí. ¿Cómo quieres que confíe en esto? Porque si no lo haces, todo esto no habrá servido para nada. Señaló el sobre. Ahí está todo. No lo abras ahora. No mañana. No en un mes. Solo cuando sea necesario. ¿Necesario para qué? Para cuando entiendas que no era mentira. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y si no vuelvo a saber de ti? Sonrió. Pero con tristeza. Eso es lo más probable. Entonces ven conmigo, le dije. Nos vamos, desaparecemos los dos. Por un segundo. Pareció considerarlo. Pero luego. Negó. Ya es tarde para eso. La puerta sonó. Un golpe leve. Pero suficiente. Ella se tensó. Ya vienen por mí. Mi corazón empezó a latir más rápido. No te vayas. Tengo que hacerlo. Caminó hacia la puerta. Pero antes de abrir, se giró. Y dijo algo que jamás voy a olvidar. Cuando todo pase, no llores por mí. Porque no voy a estar muerta. Abrió la puerta. Y se fue. Esa fue la última vez que la vi. Antes del accidente. Al día siguiente. Todo ocurrió exactamente como dijo. Noticias. Caos. Confusión. El avión. La caída. La muerte. El mundo entero reaccionó. Lágrimas. Homenajes. Despedidas. Y yo. Me quedé en silencio. Porque ahora lo sabía. Todo era parte del plan. Pero había algo más. Algo que no me cuadraba. Algo que nadie estaba viendo. Esa noche. Encendí la televisión. Repetían las imágenes. Una y otra vez. Pero había un detalle. Un pequeño detalle. Que lo cambió todo. El avión. El supuesto avión. No era el mismo. Intenté convencerme de que estaba equivocado. De que era el ángulo. La luz. La calidad del video. Pero no. Había diferencias. Detalles que no coincidían. Y entonces. Entendí. No solo había desaparecido. Habían creado una historia perfecta. Demasiado perfecta. Corrí al sobre. Mis manos temblaban. Sabía que no debía abrirlo. Sabía lo que me dijo. Pero ya era imposible esperar. Lo abrí. Dentro había varias cosas.
documentos, fotos y algo más. Algo que hizo que todo cobrara sentido. Y al mismo tiempo, se volviera mucho más peligroso. Una lista de nombres. Nombres que no deberían estar conectados. Nombres de gente poderosa. Gente que controla más de lo que imaginamos. Y al final de la lista, uno que reconocí de inmediato. El del hombre que estaba con ella. Fue en ese momento, cuando entendí que esto no era solo una desaparición. Era una operación. Algo grande. Algo planeado. Y yo tenía pruebas. Pero también tenía un problema. Porque desde ese momento, dejé de ser invisible. Y alguien más ya sabía que yo sabía. El mensaje que nadie debía leer. Hay un momento en el que te das cuenta de que ya no eres un espectador. Que dejaste de ver la historia desde afuera. Y ahora eres parte del problema. Ese momento para mí fue cuando abrí ese sobre. No debía hacerlo. Ella me lo dijo claramente. Esperar. No tocar nada. No adelantarme. Pero el miedo y la necesidad de entender fueron más fuertes. Y ese fue mi error. Porque desde ese instante, dejé de ser invisible. La lista de nombres no era cualquier cosa. No eran artistas. No eran empresarios comunes. Eran personas que no deberían estar conectadas entre sí. Pero lo estaban. Políticos. Empresarios. Gente con poder real. Del tipo que no aparece en escándalos. Porque los controla. Y entre todos ellos, uno resaltaba. No por ser el más importante, sino porque yo ya lo había visto. El hombre del estudio. El que nunca hablaba. El que observaba todo. Sentí un vacío en el estómago. Porque entendí algo muy simple. Si ese hombre estaba en esa lista, entonces ella no estaba exagerando. Esto era real. Y yo, estaba en medio. Pasé horas revisando cada hoja. Cada detalle. Fotos borrosas. Documentos incompletos. Fechas. Lugares. Movimientos. Todo parecía piezas de algo mucho más grande. Algo que no podía ver completo. Pero que definitivamente existía. Hasta que llegué al final del sobre. Ahí había una nota. Escrita a mano. Con su letra. La reconocería en cualquier lugar. No confíes en nadie. Solo eso. Nada más. Ese mensaje no era una advertencia simple. Era una señal. Porque si había llegado hasta ese punto, significaba que ya había cruzado la línea. Y no había vuelta atrás. Esa misma noche, algo pasó. No fue inmediato. No fue obvio. Pero fue suficiente. Estaba en mi departamento. Revisando todo otra vez. Intentando encontrar sentido. Cuando escuché un ruido. Un golpe seco. Leve. Pero fuera de lugar. Pensé que eran los vecinos. Pero luego. Otro sonido. Más cerca. Como si alguien estuviera en la puerta. Me quedé en silencio. Sin moverme. Escuchando. Nada. Caminé lentamente. Sin hacer ruido. Hasta quedar frente a la puerta. Miré por la mirilla. Y ahí estaba. El mismo hombre. Mi cuerpo se congeló. Porque no había duda. Era él. El mismo del estudio. El mismo de la lista.
No tocó. No habló. No hizo nada. Solo estaba ahí, mirando directamente hacia la puerta. Como si supiera que yo estaba del otro lado. Retrocedí, sin hacer ruido. El corazón latiendo tan fuerte que sentía que se escuchaba. Tomé mi teléfono. Quería llamar a alguien. A quien fuera. Pero me detuve. No confíes en nadie. Las palabras de la nota. Respiré profundo. Apagué las luces. Y me quedé completamente en silencio. Pasaron minutos. Tal vez más. No lo sé. El tiempo dejó de importar. Hasta que finalmente escuché pasos. Alejándose. No abrí la puerta. No esa noche. No después de eso. Porque ya no era paranoia. Ya no era duda. Era real. Sabían. Sabían que yo tenía algo. Sabían que yo sabía. Y eso me convertía en un problema. Esa madrugada no dormí. No podía. Cada sonido. Cada sombra. Cada movimiento. Parecía una amenaza. Hasta que a las 2:17 de la mañana. Mi teléfono vibró. El mismo horario. Que años después se repetiría. Un número desconocido. El mensaje. Era corto. Pero suficiente para destruir todo lo que creía. Te dije que no abrieras el sobre. Sentí un escalofrío. Porque no había forma de que alguien más supiera eso. Nadie. Solo ella. Mis manos empezaron a temblar. ¿Jenny? Escribí. Pasaron segundos. Eternos. Y entonces. Llegó la respuesta. Estoy viva. El mundo dejó de existir. No era una suposición. No era una teoría. No era una esperanza. Era ella. ¿Dónde estás? Pregunté. Silencio. Luego. Otro mensaje. Eso no importa. Claro que importa. Tardó más esta vez. Como si estuviera dudando. Como si escribir fuera peligroso. Lo que importa es que ya te vieron. Sentí el peso de esas palabras. ¿Quiénes? La respuesta llegó rápido. Los mismos que me obligaron a desaparecer. Miré hacia la puerta. Instintivamente. Estuvieron aquí. Lo sé. Mi respiración se volvió pesada. ¿Qué quieren? La respuesta fue la más fría de todas. A ti. Silencio. Total. ¿Por qué? Tardó en responder. Mucho. Y cuando lo hizo, entendí que esto era más grande de lo que imaginaba. Porque ahora sabes lo que no debes. Me senté. Sin fuerza. Sin palabras. ¿Qué hago? Pregunté. Y su respuesta cambió todo. Desaparece. Así. Sin explicación. Sin plan. Sin nada. ¿Cómo? Como yo. Sentí un vacío en el pecho. Eso no es posible. La respuesta final fue la más inquietante. Sí lo es. Y pronto lo vas a entender. Después de eso, no volvió a escribir. El número quedó en silencio. Y yo me quedé solo. Con la verdad. Con el miedo. Y con una decisión imposible. Porque ahora tenía dos opciones. Quedarme. Y enfrentar algo que no podía comprender. O desaparecer.
sin saber si alguna vez volvería a ser el mismo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que en el fondo ya sabía que no tenía opción. 2026, la verdad comienza a salir. El tiempo no borra las cosas. Solo las esconde mejor. Durante años intenté convencerme de que todo había terminado. Que lo que pasó, se había quedado en el pasado. Que ese mensaje, esa noche, esa advertencia, habían sido el final. Pero no lo fueron. Desaparecí. No de la forma en que ella lo hizo. Pero lo suficiente. Cambié de ciudad. Cambié rutinas. Corté contacto con casi todos. Me volví invisible. O al menos eso creía. Al principio, el miedo era constante. Miraba sobre mi hombro. Desconfiaba de todo. No dormía bien. No vivía realmente. Pero con el tiempo, todo se volvió más silencioso. Más distante. Nadie volvió a tocar mi puerta. Nadie volvió a seguirme. Nadie volvió a buscarme. Y eso fue lo más peligroso. Porque el silencio te hace bajar la guardia. Pasaron años. La vida siguió. El mundo cambió. Nuevas noticias. Nuevos escándalos. Nuevas historias. Y la suya quedó como un recuerdo. Como una tragedia más. Como algo que ya no se cuestiona. Pero yo nunca lo olvidé. Nunca. Guardé el sobre. Nunca lo tiré. Nunca lo mostré. Nunca hablé de esto con nadie. Hasta ahora. Porque el 3 de marzo de 2026. Todo volvió. Eran las 2:17 de la madrugada. Otra vez. Ese maldito horario. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Y en el momento en que lo vi, lo supe. Antes de abrir el mensaje. Ya lo sabía. Era ella. Pensaste que había terminado. Mi respiración se detuvo. Pero apenas está comenzando. Sentí ese mismo frío en el cuerpo. El mismo de años atrás. ¿Eres tú? Escribí. La respuesta llegó de inmediato. Siempre he sido yo. No había duda. No había forma de fingir eso. Era su forma de hablar. Directa. Precisa. Sin adornos. ¿Dónde estás? Pregunté otra vez. Silencio. Luego. Más cerca de lo que crees. Miré a mi alrededor. Instintivamente. El cuarto estaba vacío. Pero la sensación. No. ¿Por qué ahora? Escribí. Esta vez tardó más. Mucho más. Como si estuviera pensando cada palabra. Porque ya no pueden detenerlo. Mi mente empezó a correr. ¿Detener qué? La respuesta. Me dejó sin aire. Lo que viene en 2026. Silencio. Pesado. Necesito que me expliques. Pasaron segundos. Eternos. Y entonces. Llegó el mensaje más largo. El accidente no fue solo para desaparecer. Mi corazón empezó a latir más rápido. Fue para proteger algo. ¿Qué cosa? No puedo decirlo todo por aquí. Entonces dime lo que sí puedes. Pausa. ¿Recuerdas la lista? Miré hacia donde la tenía guardada. Años sin tocarla. Y ahora. Volvía a ser relevante. Sí. Esa lista no era completa. Sentí un nudo en el estómago.
¿Qué quieres decir? Era solo una parte. ¿De qué? Y entonces. Lo dijo. De una red. El silencio que siguió. Fue diferente. Más pesado. Más real. ¿Qué tipo de red? No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue más directa que nunca. De gente que no aparece. Sentí un escalofrío. Pero que controla todo. Mi mente intentaba procesarlo. Pero era demasiado. ¿Y tú? Yo era parte. Pausa. Hasta que quise salir. Todo empezó a encajar. Demasiado bien. Por eso desapareciste. Sí. ¿Y ahora? La respuesta fue la que cambió todo. Ahora vienen por lo que me llevé. Me quedé en silencio. ¿Qué te llevaste? Tardó. Mucho. Y cuando respondió, entendí que esto no iba a terminar bien. La verdad. Sentí un vacío en el pecho. ¿Qué verdad? Pero esta vez. No respondió. En su lugar. Envió algo más. Un archivo. Mis manos temblaban. Lo abrí. Era un video. Oscuro. Inestable. Como grabado a escondidas. La imagen tardó en enfocarse. Pero cuando lo hizo, mi corazón se detuvo. Porque lo que estaba viendo no debía existir. No debía haber sido grabado. Y definitivamente, no debía estar en mis manos. El video mostraba algo que conectaba todo. La lista. El hombre. El accidente. Su desaparición. Todo. Y en ese momento, entendí algo aterrador. Esto ya no era solo sobre ella. Era sobre algo mucho más grande. Algo que, si salía a la luz, podría cambiar todo. Mi teléfono vibró otra vez. Un último mensaje. Ahora ya sabes por qué no puedo volver. Pausa. Pero también porque tengo que hacerlo. Sentí el peso de esas palabras. ¿Cuándo? Pregunté. Y su respuesta fue la más inquietante de todas. Muy pronto. El chat se quedó en silencio. Y yo me quedé mirando la pantalla. Porque ahora lo entendía. Esto no era un reencuentro. No era nostalgia. No era amor. Era una advertencia. Y lo que venía no se podía detener. Hay finales que no se sienten como finales. Se sienten como el inicio de algo peor. Después de ese último mensaje, el silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Antes, el silencio era duda. Ahora, era anticipación. Sabía que algo iba a pasar. No sabía cuándo. No sabía cómo. Pero lo sentía. Y entonces. Pasó. 3 días después. Encendí la televisión. Como cualquier mañana. Sin esperar nada. Pero lo que vi me dejó completamente inmóvil. No puede ser, susurré. En todas las noticias. En todos los canales. En todas las plataformas. Había una sola imagen. Una mujer. Captada en lo que parecía ser un aeropuerto. Imagen borrosa. Inestable. Grabada a distancia. Pero lo suficientemente clara para reconocerla. Era ella. El mundo entero empezó a reaccionar. Redes sociales explotando. Teorías. Negaciones. Debates.
¿Está viva? ¿Es un montaje? ¿Una doble? Pero yo no necesitaba preguntar. Yo sabía. Era ella. Mi teléfono vibró. El mismo número. Abrí el mensaje sin pensarlo. Ya empezó. Mi corazón latía con fuerza. ¿Dónde estás? Escribí. Esta vez. Respondió más rápido que nunca. Donde siempre debí estar. No entendía. Eso no tiene sentido. Silencio. Y entonces. Llegó un segundo mensaje. Una ubicación. Me quedé viendo la pantalla. No podía ser. Era el mismo lugar. El estudio. Donde todo empezó. Sentí un escalofrío. No lo dudé. Tomé mis cosas. Salí. El camino se sintió eterno. Cada minuto. Más pesado que el anterior. Pero cuando llegué. Lo supe. Las luces estaban encendidas. Entré. Lentamente. Y ahí. En medio del cuarto. Estaba ella. De espaldas. Como la primera vez. El mismo lugar. El mismo silencio. La misma sensación. Pero completamente diferente. Sabía que vendrías, dijo. Mi voz no salió de inmediato. Eres tú. Se giró. Y no hubo duda. No había cambiado. No como debería. No como alguien que desapareció por años. Era ella. Siempre fui yo. Caminé unos pasos. Aún incrédulo. El mundo entero te cree muerta. Sonrió levemente. Eso era necesario. Silencio. ¿Por qué ahora? Me miró fijamente. Y por primera vez. No había miedo. Había decisión. Porque ya no pueden ocultarlo. Sentí un nudo en el pecho. ¿Ocultar qué? Y entonces. Lo dijo. La verdad final. Lo que viste en el video, no es el único. Mi mente explotó. ¿Qué? Hay más. ¿Cuántos? Pausa. Suficientes para derribar todo. Silencio. Entonces hazlo, le dije. Muéstralo todo. Pero ella negó. No es tan simple. ¿Por qué no? Se acercó. Porque no solo se trata de exponerlos. Pausa. Se trata de sobrevivir después. Sentí el peso de eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Respiró profundo. Y dijo algo que jamás esperé. Ya lo hice. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significa eso? Sacó su teléfono. Me lo mostró. ¿Y ahí? En la pantalla. Había algo que no debía existir. Una transmisión. En vivo. El mismo video. El mismo archivo. Pero no solo ese. Muchos. Subiéndose. Distribuyéndose. Multiplicándose. Por todas partes. No, susurré. Sí, respondió. Ya no hay forma de detenerlo. El mundo. Estaba viendo. En ese mismo momento. Todo. Las piezas. La red. Los nombres. La verdad. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Notificaciones. Mensajes. Alertas. El caos. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Le pregunté. Me miró. Y su respuesta fue tranquila. Lo correcto. Silencio. Pero entonces.
Algo cambió. Un sonido. Afuera. Puertas. Pasos. Rápidos. Coordinados. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. Ya vienen, dije. Ella asintió. Lo sé. Pero no se movió. No intentó huir. Nada. Tenemos que irnos. Negó. Yo no. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué? Tú sí. No te voy a dejar. Se acercó. Y puso algo en mi mano. El anillo. El mismo. Esto no termina aquí. Entonces vámonos juntos. Sonrió. Pero esta vez. Fue diferente. Fue una despedida. Alguien tiene que quedarse. El ruido afuera. Cada vez más cerca. No hagas esto. Me miró por última vez. Y dijo la frase que cerró todo. Yo nunca desaparecí. Pausa. Solo estaba esperando el momento de volver. La puerta se abrió de golpe. Hombres. Los mismos. Entraron. Pero ya era tarde. El mundo ya había visto todo. Y yo corrí. No miré atrás. No podía. Porque sabía que ese no era el final. Era el inicio. Y ahora, tú también lo sabes. Así que la verdadera pregunta no es si ella regresó. La verdadera pregunta es: ¿qué va a pasar ahora, que la verdad ya salió?